Dios le bendiga, hermanos amados. ¿Cómo están? Amén. Y más bendecidos estaremos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos transforma. Y quiero que vamos de inmediato a la palabra en Romanos 12:2. Gracias, amor. Dice así. ¿Le doy tiempo que tomen su Biblia a mano? ¿Bien? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación es el cambio o modificación de algo. En el caso que nos ocupa, es reorientar nuestra mente y voluntad. O sea, no solamente la mente, sino también la voluntad. Es cambiar el propósito y no justificar nuestras acciones egoístas, sino que al renovarnos incluimos el bienestar de los demás. Así somos los cristianos. Ahí entonces nosotros comenzamos a conocer el carácter de Dios que está impreso en la palabra. Ahí conocemos la gracia, el favor de Dios que transforma nuestros corazones. Es por eso que cuando venimos al Señor, nuestro accionar debe ser, y póngalo entre comillas, diferente. Ya yo no soy como era, porque la transformación resulta de que hemos aprendido algo y vamos nutriéndonos cada día, confrontándonos con la palabra, animándonos unos a otros, fortaleciéndonos. Pero la palabra nos confronta, como decía el pastor el día pasado, nos fortalece y nos redarguye. ¿Pero para qué? Para provocar en nuestras vidas una equidad. Porque en la medida que somos confrontados, nuestra vida va a cambiar. Yo espero que sí, porque la mía ha cambiado. Yo no me parezco a la Emma de antes, he cambiado. Y solo son 33 años. El día 20 cumplo 33 años aquí en esta iglesia. Yo lo voy contando porque para mí esto es mi victoria, la que me da el Señor. Hasta el día que yo me vaya con Él, yo espero en el Señor, ¿verdad? Estar contando este tiempo maravilloso, donde Él va transformando poco a poco. No es que usted recibió al Señor y ya, cambié, ya, no, ya yo soy cristiano, ya yo cambié. No, es un proceso. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Porque realmente los cambios que se van efectuando en nuestras vidas, nosotros tenemos que irlo asimilando. Cada vez que hay un cambio que me dice la palabra que yo no debo y que yo sí quiero, entonces yo tengo que cambiar, porque yo tengo que obedecer lo que me dice la palabra para poder ser transformado. De lo contrario, pues sigo como soy. Bueno, pues se ha efectuado este cambio en nuestras vidas y seguimos creciendo. Pero si no crecemos, mis hermanos, entonces nos amoldamos al mundo. Si no crecemos en el Señor es porque nos hemos parado y nos amoldamos al mundo, a lo que el mundo ofrece, y olvidamos lo que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que viene un descalabro espiritual. Esa palabra ustedes la conocen, somos dominicanos. Viene esta decadencia espiritual. Entonces, hay algo que no es bueno, porque yo me creo que soy cristiano y no soy. Hace rato, pasa como cuando el fuerte
de la columna, se me fue el nombre ahora, Sansón, ese mismo. Qué bueno que esta gente está bien ahí en la palabra. En un momento, él creía que tenía el Espíritu Santo y hace rato que se había ido. Y entonces a veces nos pasa así, que nosotros creemos, no, yo tengo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y resulta que no estoy haciendo conforme al Espíritu Santo y hace rato que él se ha ido. Entonces no soy lo que creo que soy. Porque, miren, si al hacer algo mal, si al pecar no somos redarguidos, no somos. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y tiene que movernos cuando algo hacemos que no está bien. Y si nos mueve y nos entristece, alégrate de que te entristezca. Cuando vas a hacer algo mal o haces algo mal y te entristece, alégrate. Porque entonces tú sabes que el Espíritu Santo está trabajando. Y ahí es el momento de pedir perdón y de devolverte. Mira, hay un dicho que dicen siempre, y es así yo creo, que la Biblia nos aparta del pecado y el pecado nos aparta de la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a querer de las dos? Es importante la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es la norma de fe y la conducta para uno vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, no basta con conocerla, es necesario obedecerla. Y siempre es el anhelo de Dios que su pueblo permanezca apegado a sus mandamientos. Y lo va recalcando desde cuando estaban en el desierto. Se lo decía a su pueblo, no se aparten de mi ley, no se aparten, díganselo a los hijos, de generación en generación. Pero hubo un momento que el pueblo, aquel pueblo que tenía a Dios cubriéndolo, le dio la espalda a Dios. Wow. Pon atención a este mensaje que es un poco pesado. Y la ley quedó en el olvido. Quedó en el olvido. Y ahí entra con fuerza en el pueblo de Dios la idolatría y todo tipo de pecado. Y yo te estoy hablando de algo que sucedió 500, 600 años antes de Cristo. No te estoy hablando de ahora, por si acaso piensan que estoy hablando de este tiempo, que se parece bastante. Se parece bastante. Pero vamos a ver lo que relata la palabra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Y aquí, mantén tu Biblia abierta ahí, porque nos vamos a estar moviendo en una y otra y otro versículo. Algunos estarán siendo relatados. Dice de esta manera, el versículo 1 dice, tenía Josías 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Comenzó a reinar a los 8. Dice que hizo lo bueno. David no era su papá biológico. Es que era de su antepasado y él, porque su papá no hizo lo bueno delante del Señor. Cuando él tenía 8 años, ya reinando, o sea, que él tenía 16, él estaba buscando a Dios. Porque en ese tiempo, algunos reyes olvidaron al Señor. Y Josías comenzó a buscar a Dios. Estamos hablando de un niño de 8 años. Cuando ya su reinado iba con 8 años, que tenía él 16 años, a esta corta edad comprendió la responsabilidad de su oficio. Y no tomó el ejemplo de su papá y del final de su abuelo, sino que con sabiduría buscó a Dios
y comenzó a hacer las cosas a la manera que Dios le indicaba. Mira, la edad, y aquí tenemos muchos jóvenes, no puede descalificarte. O sea, no, es que es un muchacho. Ese nada más tiene 16 años. 16 años tenía este rey. Y oye esto, qué buen ejemplo, ¿verdad?, que nos está dando. Y sirvió y ya le estaba dando gloria en el servicio al Señor. Y todavía él no conocía mucho. Era de lo que le habían hablado. El otro día, yo vi en las noticias, tal vez ustedes también, a un joven llamado Dennis Malky Barnes, de 16 años, estudiante de high school, en New Orleans, y le han ofrecido 170 universidades, becas, por más de $9 millones, que es la cantidad mayor que alguien ha recibido en becas. Pero al ser entrevistado, que fue el poquito que yo vi, que me gustó, él le dio la gloria a Dios. Y él dijo, alabado sea el Señor, por él lo he hecho. Y esto es un buen ejemplo. Es un muchacho también de 16 años, que en este tiempo y en esta generación está haciendo la diferencia. Entonces, podemos esforzarnos. Los jóvenes, sé valiente, como le dijo el Señor a Josué. Alcanzar la distinción por la capacidad de estudio en la vida, como este muchacho, sin olvidar de quién es la gloria, porque desde que están ganando 3 cheles se olvidan de Dios, ya no pueden ni venir a la iglesia, se olvidan de Dios, porque los cuartos los vuelven locos. ¿Cuántos jóvenes no tenemos aquí que han hecho eso? Que no sean los que están aquí. Entonces yo hago un paréntesis para preguntarle algo. Y me voy a dirigir a los jóvenes. ¿Dónde están? En 5 años, ¿dónde tú te ves? A los adolescentes. Como el ñonguito que camina así, que habla, que canta muchísimo disparate. Oh, pues yo creo que muchísimo. Honguito, ñonguito, no sé cómo es ese, pero canta muchísimo disparate y camina como así, de que yo no sé. Pero ustedes lo vieron en la noticia, todito lo han visto. Como él, cantando disparate y agarrándose aquí, que yo no sé cómo es, que con los pantalones aquí. Eso es un ídolo, es un ejemplo a seguir. ¿O te quieres ver como Danny Mali Barney con 170 becas que no sabe cuál va a coger? Y queriendo servir a tu generación con tus capacidades. O como el rey Josías, ¿por qué no? Que estaba sirviendo en la reforma del pueblo de Dios. Vamos a pensar así. En 5 años, piensa hoy. ¿Cómo tú quieres estar? Sin cabeza así de tanto mirar el celular. O haciendo algo que valga la pena para la humanidad, pero sobre todo dándole la gloria a Dios. Jóvenes, piensen en esto. Porque muchas cosas, como aquel muchacho, está en la cárcel. ¿Por qué? Porque es que se vuelven locos por 3 cheles y se meten por ahí todo. Pero hay otros que no. Hay otros que están buscando la sabiduría que Dios le da y poniéndola en el lugar que tienen que ponerla, poniendo en alto su familia, su país y el mundo. Entonces, hermanos, pensemos qué nosotros queremos, porque Josías, cuando comenzó esta restauración del templo, tenía 16 años, así que no me diga que es joven. Ay, es que estos jóvenes tienen una mente que puede ser reformada por Dios igual que la de un viejo, que la de un joven y que la de un niño. Eso es así. Y yo creo en los jóvenes de aquí. Yo sé que en 5 años aquí estos jóvenes, porque ellos son el futuro, nosotros para abajo ya. O sea, digo, vamos para arriba. Pero ustedes saben, cuando dije para abajo, que para arriba, que vamos. No crean que falta mucho, no, ¿verdad? Mire, vamos a leer ahí en 2 de Crónicas 34, del 3 y 4. Dice que ahí él hizo pedazos las imágenes, las esculturas, rompió todo
lo que había en los lugares altos, imágenes de aceras, esculturas e imágenes fundidas. ¿Qué hizo esto? Romper con la idolatría que había en su pueblo. Y hoy yo te digo, iglesia, que romper con la idolatría que está en nuestro corazón y en nuestra vida es lo primero que tenemos que hacer para servir al Señor como nosotros debemos servirle. Y no es una escultura porque usted tiene una Virgen de Altagracia en la casa. No es romper solamente eso. Es romper la idolatría que está en el corazón. ¿Qué puede ser una casa? Ay, porque mi casa, porque yo la compré con mucho trabajo, porque eso fue mucho trabajo, porque mi casa, y es una idolatría con la casa. Que el marido, los hijos, el perro, el gato, porque ahora ya, ustedes saben cómo es. Y muchas cosas más que tú sabes y que yo sé que están como idolatría en nuestra alma. Y esto le quita el espacio que debe tener la palabra de Dios y la dirección que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Entonces vamos, como hizo Josías, él quitó todo lo que estaba dañando y comenzó a restaurar la casa de Dios, quitó los altares. Quitemos nosotros también toda idolatría que esté en el corazón, porque cambiamos de uno para otro, quitamos las esculturas, pero sin embargo en el corazón hay otras que también tenemos que quitar para darles espacio en nuestra vida al Señor. Dice la palabra en el 34:8, dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joás, el canciller, para que repararan la casa de Jehová su Dios. Ustedes pueden leerlo completo y no se apuren, aunque haya muchos nombres raros. Eso nos ayuda, ¿verdad?, con el trabalengua. Pero léanlo, porque aún en las genealogías hay bendición en la palabra. Entonces, miren, este muchacho comenzó a limpiar y mandó escriba, vayan, ahí dice que hay un gobernador, un canciller, para que repararan la casa del Señor. Cuando estaban reparando en este trabajo de reparación, que lo relatan los versículos que vamos a ver más adelante, pero nos dice algo muy importante y yo quiero que vayamos al versículo 12. Después ustedes lo leen completo porque es muy larga la lectura. Dice, en el 12 dice: estos hombres, los que estaban reparando en la casa de Dios, el templo físico, estos hombres procedían con fidelidad. Ponle atención a esta palabra, en la obra. En otra versión dice, con honestidad. Los encargados de activar la obra eran Jaab y Abdía, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán, de los hijos de Coat. Y todos los levitas, entendidos en instrumentos de música. ¿Oíste, Josué? ¿Quiénes estaban en la reparación? Entendidos en instrumentos de música, porque en el templo habían muchos instrumentos que se habían dañado. Entonces, los que sabían de instrumentación tenían que ir a arreglarlo también, a sacarlo. ¿Por qué enfatiza que procedían con fidelidad? Porque ahí había mucho dinero en el templo. Porque los israelitas en eso eran pródigos. Y tenían y llevaban sus ofrendas y estaban entre ellos, dice que encontraban el dinero. Cuando ellos llevaban el dinero, y dice, procedían con fidelidad, entonces lo entregaban a Hilcías. Ahí no fue de que me quedé aquí con un poco por si acaso, porque total, no se sabe cuánto que hay aquí. No, con fidelidad. Y eso es una palabra que nosotros como cristianos tenemos que tener impresa en el corazón. Fidelidad. Al sacar el dinero, dice el versículo 14, que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro
de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Es en este trabajo de restauración y de reparación donde ellos encuentran el libro que había estado escondido. Algunos dicen, tal vez era para que Manasés no lo quemara. Y escondieron el libro en algún lugar. Por eso la gente no tenía el libro en sus manos. Por eso no conocían la ley. Esa generación de Josías. Cuando aparece este libro, Safán, Hilcías se lo da a Safán. Safán lo lleva al rey Josías y le cuenta lo que está pasando. Dice, le contó el asunto y comenzó a leer la ley al rey. Y sabe, otro estudioso que leí dice que posiblemente fuera la parte de Deuteronomio donde habla de las bendiciones y de las maldiciones. Eso es un capítulo de 68 versículos. Y solo 14 hablan de las bendiciones. Todos los demás, 54 más o menos, hablan de las maldiciones. Posiblemente fuera esto. ¿Por qué? Porque oye lo que hizo el rey. Dice en el 19, cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó a Hilcías y a Abicán, hijo de Safán, a Abón, hijo de Micaía, a Safán el escriba, y así, a siervo de Israel, consultad a Jehová por mí y por el resto de Israel acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová sobre nosotros. El rey entendió lo que estaba diciendo la palabra. La palabra es una espada de doble filo. Nos corta, nos tiene que confrontar. Y eso fue lo que pasó con el rey Josías, que fue confrontado, se humilló, oró, rasgó y dijo, por favor, no lo hagas. Pero cuando fueron a consultar, le dijeron que por cuanto me han dejado y han ofrecido los sacrificios a dioses ajenos, provocando mi ira, dice el Señor, con todas las obras de sus manos no se apagará. Pero el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, le diréis así. Así ha dicho Jehová, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus habitantes, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Gloria a Dios. O sea, qué maravilloso que nosotros, al oír la palabra, nos mueva tanto el corazón, que nos humillemos delante de Dios. Él oiga nuestra oración y nos responda como nosotros esperamos que nos responde. Esto es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Has oído mis palabras, te has conmovido y te has humillado. ¿Cuánto hace que tú no te humillas delante de Dios? ¿Cuánto hace que no te arrodillas en tu casa, en ese lugar secreto, ahí en ese lugarcito? Te arrodillas y le dices, aquí estoy, Señor. Hay un momento para eso. Hay un momento. Y el rey hizo esto. Se fue a la casa de Jehová. Llamó todo el pueblo. Se leyó la ley a todo el pueblo. Hizo pacto con el Señor de caminar en pos de Él, de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón, como cantábamos, y con toda su alma. Y así lo hicieron durante todo el reinado de Josías. Esta restauración del templo, que desenterró el libro para bendecir a su pueblo. Hermano, este libro nos bendice. Este libro nos transforma y este libro nos enseña a cómo caminar
Y con relación a leer la ley, que el pueblo al recibirla se humillara y se arrepintiera, podemos también mencionar a un gran hombre y sacerdote y escriba, Esdras, que ustedes conocen porque yo he hablado de él en otras ocasiones, y no podemos dejar de mencionar ahí, porque está en su mismo libro, a Nehemías, que fue un líder, impulsor, innovador, que trabajaba a favor de su pueblo. Y entonces llega en el capítulo 8 de Nehemías y habla de algo bastante parecido a lo que habla aquí de Josías. Miren, cuando Nehemías, le voy a relatar rápidamente, supo que el pueblo estaba destruido, que no tenían seguridad, que los muros estaban caídos, él se entristeció, ayunó, oró, y el rey cuando lo vio le dijo: ¿qué te pasa? Que te veo triste. Y él le dijo: mi pueblo. Entonces le dio todo para que fueran a restaurar el pueblo. Nehemías fue restaurador de los portillos, de los muros, de las puertas. Él restauró la ciudad. Pero vamos a ver qué hizo Esdras. Dice en el capítulo 8 del libro de Nehemías, vamos a ver. Dice: entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del 7º mes, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fíjate que no es coincidencia, es que la palabra quiere que entendamos lo que este libro significa para el que ama a Dios. Es que es en Él que está la ciencia, la sabiduría. Es en Él. Nosotros no podemos buscar en otro libro. Hay muchos libros de ficción y tienen moraleja. Yo no voy a decir que no. Y tienen su moraleja. Y yo no digo que no lean, lean. Pero si tienes solamente un tiempo para leer libro, lee este libro. Porque este es el libro que nos cambia la vida. Este pueblo necesitaba una seguridad de los enemigos. Y vino Nehemías y lo hizo. Pero cuando llegó Esdras, que llegó con un grupo, más adelante, después que Nehemías llegó con un grupo, se dio cuenta Esdras que el pueblo necesitaba una restauración del alma. Y ahí comenzó y le dijo: tráigame el libro, vamos a leer el libro. Y el pueblo, cuando leyeron este libro, dice la palabra que ustedes lo leen ahí, que se humilló, que lloró, que no podía parar de llorar el pueblo al saber cómo habían dejado de lado al Señor. Hermanos, dejar al Señor tiene que traer una tristeza profunda a nuestras vidas. Es que no podemos dejarlo. Después de conocerlo, no hay algo que a mí me entristezca más que alguien me dijo: yo era cristiano. Porque yo siempre le digo: ¿qué te hizo el Señor? Porque yo no he encontrado nada mejor que el Señor. Yo era cristiana. La gente te falla. Nosotros te fallamos, pero Dios no. Entonces sigamos con el Señor. Y aquí, cuando Esdras ve esto, el pueblo tuvo que humillarse, porque es que el pueblo se había envuelto, se había acomodado, se había moldado al mundo cuando estaban deportados. Se casaron con paganos, hicieron de todo. A veces uno quiere que los solteros esperen su tiempo, pero ellos piensan que Dios no lo va a oír y se adelantan
pero Dios te oye. Dios es bueno. Y ellos se casaron con todo el que viniera y dice, bueno, eso fue un desastre. Y bueno, al final las mujeres paganas hasta tuvieron que irse para su Babilonia, porque ellos tomaron la ley del Señor para sí. Entonces se habían amoldado ya ellos estaban amoldados al siglo. Y eso es lo que yo no quiero, que nosotros nos amoldemos al siglo, mis hermanos. No nos conformemos a lo que está pasando en el mundo, porque en total todo el mundo lo ve normal. No te amoldes al mundo. No vamos a traer las costumbres del mundo a la iglesia. No, porque Dios tiene un pueblo santo para Él. Eso es lo que Él tiene. Por eso es que nos dejó este libro, que lo encontraron en escombros, que fue el libro. Este fue el libro que encontraron entre los escombros. Y ahí le dice Esdras, vamos a leer el libro. Pero no lo deja ahí. ¿Sabe? Dios es tan bueno que no nos deja en medio de la tristeza. Cuando el pueblo estaba humillado, llorando, no podían parar de llorar, no había forma. Esdras entonces lo calma y le dice esto. No, hoy es un día, está en el versículo 10, le dijo, coman, beban. Mire, este es un día consagrado al Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¡Wow! Yo decía, Señor, pero es que aún en medio del llanto, de la tristeza, el Señor nos dice que es nuestra fuerza y nos levanta. Entonces, sí, ok, lo hicimos, lo vimos, hicimos algo, te fallamos, Señor, pero Él viene y conforta mi alma. Cuando nos arrepentimos, Él nos calma. Dios es un Dios bueno, que si nos devolvemos y nos arrepentimos, Él nos perdona. Dios es bueno. Y yo quiero decirte algo, y es que la palabra recalca en Nehemías y en Esdras, con ambos dice que la buena mano de Jehová estaba con ellos. Y te digo algo, yo quiero que la mano buena de Jehová esté conmigo, esté con mi familia, esté con mi iglesia, esté con todo lo que conozco. Y tú debes anhelar eso para ti, para tu familia. ¿Por qué? Porque si la buena mano de Jehová está con nosotros, nos respalda. Y ese respaldo nosotros lo necesitamos. Yo quiero que nosotros entendamos que lo mejor, y no te lo digo porque estoy aquí arriba, te lo digo por la experiencia de vida que he tenido, que lo mejor es estar en el Señor. Y que vamos a dejar, porque el mundo va a seguir de mal en peor, vamos a dejar el mundo que corra y vamos nosotros a seguir haciendo lo que tenemos que hacer y a buscar en Dios la bendición que Él tiene para nosotros. Yo no le voy a hablar de ninguna maldición. Ustedes la leen, si ustedes la leen para que sepan lo malo, ¿verdad? Yo le hablo de la bendición. Que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza, ¿verdad? Entonces yo le hablo de la bendición. Pero yo te quiero preguntar, mi hermano, mi hermana, ¿en qué lugar de nuestro templo está el libro? Ya esto es, vámonos nosotros a interiorizarnos. ¿En qué lugar de nuestro templo? ¿Está entre escombros? Ya supimos dónde era que estaba el libro, ¿verdad? ¿Y en qué lugar está este libro en tu corazón? Nosotros podemos hoy ser restaurados o podemos comenzar restauración en otros, dándole la palabra como hicieron Josías y como hizo Esdras. Tú puedes ser un Josías y un Esdras, de dar la palabra que has encontrado de bendición para tu vida. Y vimos que hay recompensa al buscar la misericordia de Dios, porque cuando Josías se rasgó las vestiduras, entonces el Señor tuvo misericordia y le dijo, no, tú vas a morir en paz. Tú no vas a ver el mal que yo dije que voy a dar. Tú no vas a ver el mal. Yo a ti
te saco de este mundo. Entonces, miremos lo que tiene Dios para nosotros, lo mismo que tuvo para Josías. Y en Dios, nosotros tenemos la palabra que sana las heridas emocionales. Porque quizás el libro está muy metido, porque tú estás metida ahí en una herida emocional y quizás física. Pero nosotros tenemos que buscar la ley en los tiempos difíciles y secos y en los tiempos de abundancia. Porque cuando tenemos problemas, ay, ora por mí, ora por mí, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Pero cuando está en bueno, tú no sabes por dónde anda. No, y no buscando a nosotros. Ay, Señor, ¿y qué voy a leer? Señor, ayúdame. Ay, dame un salmo, Señor, que me diga algo. Pero si está en buena, salmo. Y hay salmo en la Biblia. Ay, ni me acuerdo. Entonces, mi hermano, en los tiempos difíciles y en los tiempos de abundancia, Dios es Dios. Entonces, lo importante es que recordemos a nuestra alma, como le dijo David. Alma, ¿de dónde que vienen los beneficios? Del Señor. Entonces, alma mía, alaba al Señor. ¿De dónde que viene la bendición? Del Señor. Pues bendice al Señor. Y los músicos pueden ir subiendo. Entonces, ¿quién es que te ha sacado del hoyo tu vida? Los que estaban allá en la reparación del templo, aquí están. ¿Quién saca del hoyo y te llena de abundancia? Porque cuando estamos en el hoyo, no podemos ni decir nada. Por eso, antes de entrar en el hoyo, tenemos que decir, alma mía, recuérdate todo lo que hace el Señor por ti. Vamos a recordar que Él es el galardonador de los que le buscan. ¿Le estás buscando? ¿Sabe? Galardonador es regalo para ti. Que nosotros podemos confiar en que, y todo lo que le estoy diciendo está en la palabra, en que nuestro ayudador es el Dios de Jacob. Que podemos entrar al trono de la gracia, donde encontramos gracia y misericordia. Ahí podemos entrar. Que somos bienaventurados porque el Señor es nuestro castillo y fortaleza. Que dicen aún que cuando estamos en angustia, Él es nuestra fortaleza y conoce a los que en Él confían. Tú confías en Él, pues Él te conoce. Que podemos clamar y Él nos responde. Tú lo puedes ver ahí en Jeremías. Que en Él hay sanidad, hay medicina, hay abundancia de paz. Y yo no sé cuál otro versículo tú le quieres decir ahora al Señor. De los más de 31,000 versículos que tiene la Biblia, alguno tiene que haberte hablado en algún momento de necesidad o de abundancia. ¿Te ha confrontado la palabra? ¿Te ha ayudado? ¿Te ha fortalecido? Entonces, mi hermana, mi hermano, yo quiero hoy que comencemos a retomar el conocer más la palabra, el restaurar nuestro templo, el continuar y aplicar esta palabra transformadora y restauradora para nuestras vidas, que no nos amoldemos al mundo, sino que seamos transformados en nuestra mente y en nuestro corazón, conectando nuestra vida con la fuente de bendición que es nuestro Señor.